Bueno, este dibujito que puse ahí me encanta porque el corazón con las patitas cruzadas poniéndole la mano al cerebro que está en posición de pegar, me parece tan divertido, tan lindo. Lo saqué obviamente de Google, ¿no? De Internet, pero está muy, muy bueno porque me parece que es justamente esto, ¿no? O sea, el cerebro siempre con esa actitud de lucha, huida, búsqueda y ver cómo puede sobrevivir y prepararse para la sobrevida, la sobrevivencia, mejor dicho. Y el corazón, que si uno lo deja al corazón solo, el corazón se estabiliza a sí mismo, está siempre, el cerebro está siempre en saltos, el corazón mantiene su ritmo, eh, creo que es mucho más estable para lo que es, digamos así, la fisiología, ¿no? A pesar de que también tiene todo un ritmo eléctrico, ¿no? Ustedes recuerdan que cuando hablamos del doctor Howard Gardner de la Universidad de Harvard, dijimos que él era el que había desarrollado en la década de los 80, más o menos la primera publicación creo que fue en el 83, la teoría de las inteligencias múltiples, y que él habla de que existen 8 tipos de inteligencias. Él no las hace determinantes y que sea un esquema, digamos, rígido, habla de que son 8 competencias de inteligencia que tiene el ser humano, y una de esas inteligencias se llama inteligencia personal, ¿no? Y que la inteligencia personal se divide en dos, por lo cual también podríamos decir que son 9 las inteligencias, porque una está subdividida, y que esas dos en las cuales se divide la inteligencia personal es la intrapersonal, que podríamos decir que es la que más corresponde a la inteligencia emocional, a la inteligencia personal, o sea, mis propias emociones, y la interpersonal, que es lo que se suele llamar inteligencia social, en donde yo puedo entender las emociones del otro, ¿no? No solo me entiendo a mí mismo, sino que logro entender las emociones del otro en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Y que esas dos inteligencias tienen su sustrato neurobiológico en el sistema límbico, en especial en las amígdalas, y dentro de lo que es la corteza cerebral, tienen su sustrato, su apoyo en la corteza prefrontal de ambos lados, en todas sus áreas, en la corteza cingulada, esa que pasa por arriba del cuerpo calloso y que lo abraza, digamos así, y en la corteza del lóbulo de la ínsula, ese lóbulo que está por dentro del lóbulo temporal, bien para dentro de los oídos, metiéndonos mucho más profundamente. El sistema límbico que tiene todo un delicado equilibrio de todas las aferencias que van llegando al tálamo, de cómo se dispara de repente la amígdala y si le parece que hay amenaza o no, esto lo hemos hablado, y cómo entonces se relaciona inhibiendo al hipocampo, estimulando al hipotálamo, inhibiendo a la corteza prefrontal, etcétera, o no, o evalúa que no hay ninguna amenaza, entonces permite como un fluir de otra manera o interactúa de otra manera. Eh, la ínsula, que es un poco la que recoge toda la información interoceptiva de todos los órganos y propioceptiva de todo lo que es músculo esquelético y la integra al sistema nervioso. eh, y tiene un pleno diálogo también con las otras regiones. La corteza cingulada, que podríamos decir que es la que me genera, por llamarlo así, no lo entiendan desde el punto de vista psicológico, la preconciencia, o sea, es una estación obligada para la toma de conciencia de las cosas. De hecho, la corteza cingulada anterior es la estación obligada de cuando uno medita y se va con la mente a otro lado, en un momento cuando uno se da cuenta de que está en otro lado y no está en la meditación, en la respiración, en el cuerpo, en lo que sea, es la corteza cingulada la que avisa a la corteza prefrontal, la corteza que es por default ejecutiva en el ser humano para que tome el control ejecutivo de las cosas. Entonces, este conjunto de neurobiológico es lo que tiene relación también con esta inteligencia emocional y social. Y también dijimos, esto lo dijimos en el curso, que la inteligencia emocional entonces estaría en consonancia con la capacidad de poder entender y gestionar las emociones propias y de los otros. Y entonces la inteligencia emocional personal
para mí prácticamente es decir, de inteligencia emocional es la intrapersonal y la social es más la interpersonal. Pero también dijimos que la mayoría de los autores cuando hablan de inteligencia emocional se refiere a las dos, ¿no? O, por ejemplo, también, no la vamos a leer, en 1990, Peter Salovey y John Mayer, dos americanos, dos doctores en psicología americanos, fueron los primeros que utilizaron ese vocablo inteligencia emocional y le dieron una definición exacta y armaron todo un modelo de inteligencia emocional que es bastante diferente al de este otro, que es Daniel Goleman, que es psicólogo y periodista americano, que fue el que escribió en 1995, o publicó en 1995, el libro Inteligencia Emocional, porque es más importante que la inteligencia racional, algo así se llama el libro. O sea, conocer y comprender las propias emociones, regular las emociones, motivarse a sí mismo y a los demás, desarrollar la empatía y las habilidades sociales. Y de esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de este modelo mixto que tiene que ver con cómo encara la inteligencia emocional Daniel Goleman en principio, por lo menos ahora por supuesto ya está apoyado por un montón, que difiere un poco de lo que es el modelo de Salovey y Mayer, pero que tiene por supuesto puntos de conexión. Por lo cual lo que vamos a hablar es este modelo mixto, el modelo de rasgos, el modelo de Daniel Goleman. Y este modelo mixto, en este modelo mixto, los pilares de la inteligencia emocional son 5. La autoconciencia, la autogestión o autorregulación también se la llama, la automotivación, la empatía y el desarrollo de habilidades sociales. Esas 5 son los pilares, las competencias, las habilidades que la persona tiene que desarrollar para hacerse competente emocionalmente. Fíjense que existe entre cada uno de estos pilares una correspondencia con el modelo de Gardner. El autoconocimiento emocional de Goleman, la autorregulación emocional y la automotivación personal corresponden al modelo de la inteligencia intrapersonal de Gardner. Y la empatía y las habilidades sociales corresponden al modelo interpersonal de Gardner. Entonces, cuando yo hablo, igual vamos a entrar mucho más en detalle ahora, del autoconocimiento emocional, es de la toma de conciencia de mi propio mundo emocional y del otro. Cuando hablo de la autorregulación, es de la capacidad que yo vaya desarrollando para comprender y regular mis propias emociones y también poder entender las emociones del otro. Cuando hablo de automotivación, es esa capacidad para utilizar las emociones para motivarme positivamente. Las emociones son profundamente motivadoras porque, fíjense, emoción viene de movimiento en latín, ¿no es cierto? Y motivación también viene de movimiento en latín, o sea que tienen un nexo en común. Cuando hablo de empatía es esa capacidad de resonar cognitiva y emocionalmente con los demás, o sea, entender el mundo emocional del otro, que de alguna manera es la extensión del autoconocimiento hacia el conocimiento del otro, de las emociones del otro. Y las habilidades sociales son esas capacidades que permiten dialogar, escuchar, cooperar, liderar, ¿no? Que también son varias competencias y que también existen talleres de entrenamiento en esto, ¿no? O sea, autoconciencia emocional, autorregulación, diría yo, emocional, automotivación emocional, autoempatía o empatía. En realidad no existe la autoempatía, ¿no? O sea, la empatía siempre es con relación al otro, ¿no? Y mis habilidades sociales. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo estoy de mi conciencia emocional? ¿Cómo estoy de mi gestión emocional? ¿Las gestiono más o menos mis emociones? ¿Cómo estoy de mis motivaciones? ¿Cómo está mi empatía y cómo estoy yo en mis habilidades sociales con los otros? Esas son las preguntas que son tan simples y derivadas de este modelo que me tengo que hacer cada tanto o cuando considere pertinente, ¿no? La autoconciencia es el pilar de todo el proceso de desarrollo de la gestión emocional, del desarrollo de inteligencia emocional. Así como la toma de conciencia en calma es la piedra fundamental, la toma de conciencia en los modelos de inteligencia emocional también son la piedra fundamental. O sea, hay un paralelismo de calma hacia los modelos que son mucho más importantes, ¿no?
tomar plena conciencia. Cuando digo plena conciencia significa conciencia plena, o sea, atención plena de mis emociones en el momento que se gestan, en el momento que se manifiestan. Pero bueno, por ahí no podamos empezar por ahí, podamos empezar a ver cuando estuve otra vez con mi vecino y me dijo tal cosa y le dije, le contesté mal, ¿qué fue lo que sentí? Porque no se trata de rever el hecho en sí, sino de conectarme, ¿qué fue lo que sentí en ese momento? Sensaciones, qué emoción sentí, qué pasó por mi cabeza, qué pensamientos se asociaron, qué conducta tuve, qué lenguaje utilicé. Esos 5 puntos, pensamientos, emociones, sensaciones, lenguaje y conducta. Esos 5 puntos. Empezar por analizar meditativamente, reflexivamente, sin autocrítica, qué es lo que me pasó. Y de a poco empezar a incorporarlo en el día a día. Y ahí es cuando empiezo a tomar conciencia plena en el momento que se van gestando las cosas. No siempre me va a salir. Y así puedo identificarlas. Identificarlas es ponerle un nombre. Sentí angustia, sentí enojo, sentí tristeza, sentí esto y esto. Distinguir, saber cuáles son esas emociones que me van ocurriendo. Conocer las manifestaciones que tienen esas emociones en mí. Porque muchas veces, más de las que creemos, empieza a aparecer como una sensación de opresión en la boca del estómago, de cierta tensión muscular, me empieza a tensionar las cervicales, empiezo a girar la cabeza para un costado, o me toco la comisura labial derecha, frunzo el ceño sin darme cuenta, y estoy expresando una emoción que todavía no es consciente para mí. Todavía no llegó al plano de la conciencia. Esto es muy frecuente, es sumamente frecuente. Es lo que más nos ocurre. A veces quedan a nivel por debajo de la conciencia, no quiero decir ni inconsciente ni subconsciente porque tienen muchas connotaciones psicológicas, por debajo de la conciencia y nunca se hacen completamente conscientes, o a veces se hacen conscientes a posteriori. Ahí nomás cuando terminé de pasar ese episodio, o ese episodio me ocurrió a la mañana y me ocurre después a la tarde y me repercute a la tarde, o puedo llegar a ser parcialmente consciente o totalmente consciente de ese momento lo que me está ocurriendo. Por ahí no es que puedo en ese momento sentir que tengo angustia o tengo tristeza, pero sí por ahí puedo empezar a sentir que tengo como un nudo en el estómago o en la garganta, que siento más tensionado el cuello, que me estoy tocando, no sé, las cejas, y saber que algo me está pasando, es conectarme conmigo mismo. Entonces, esos son los elementos que tengo que ver y conocer entonces ahí el origen y los disparadores. Si un disparador para mí es el exponerme a ver a mi vecino, fulano o fulana, porque cada vez que lo veo me genera una sensación de malestar, entonces tengo que evitar ese disparador. O, si no lo puedo evitar, voy a tener que trabajar para hacerlo más consciente y aceptarlo. Y estar sabiendo que voy a tener que manejarlo de otra manera. Entonces, eso es lo que tenemos que ir trabajando con el tema de la autoconciencia. La autoconciencia emocional, que es esa capacidad de reconocer y comprender las emociones propias del individuo. Y si después voy un poquito más porque ya me entrené bastante, empiezo a reconocer las emociones del otro. Me va a pasar más con el medio más íntimo, con el medio familiar, porque voy a conocer a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa o a mi pareja, y a mi tío y a mi madre y voy a darme cuenta. Entonces voy a saber que cuando mi pareja está, no sé, caminando por el patio, algo le pasa. Hago todos ejemplos burdos, ¿no? Muy estereotipados y graciosos para que se entienda. Entonces algo le está ocurriendo a mi pareja. Alguna cosa
le está pasando? ¿Qué fue? ¿Que yo le dije algo? ¿O tuvimos, qué pasó hace un rato o ayer? ¿Qué pasó ayer? Ah, ayer a la noche estuvimos hablando del futuro de nuestra relación, no sé, suponga. Y hubo cosas que no sentí que estuvieran en congruencia, como que no estuvimos en sintonía. Y tal vez ocurre eso, un ejemplo. Entonces, puedo empezar por tomar conciencia de mis propias emociones, pasadas y presentes, y de las emociones del otro, por lo menos en mi círculo más íntimo. Eso sería el epílogo que yo diría de autoconciencia. Puedo pasar de tener presentes y comprender y tomar conciencia de mis propias emociones pasadas y presentes y de las emociones de los que me acompañan. Creo que si empezamos a pensarlo así y a trabajarlo así, y hay muchísimos libros y talleres para eso, y próximamente yo me comprometo a hacer talleres sobre esto, porque esto es uno de los puntos claves, la inteligencia emocional para mí, y es uno de los que me impulsa a seguir hacia adelante como motivación para poder compartir, ¿no? Entonces, si yo me comprometo a eso, voy dando ya algunos pasos. La autorregulación, esa capacidad de poder regular y controlar las propias emociones, pero ¿cuáles? Las que voy aprendiendo a conocer, porque yo no puedo regular algo que no conozco. Me va a decir, mira, che, ¿por qué no te vas a regular el fantasma que está allá en la esquina? ¿Y qué sé yo? Si yo no lo conozco el fantasma. Tengo que ir, conocerlo, mucho gusto, señor fantasma, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿cómo le va? Bien. Mire, yo quería charlar con usted, a ver cuándo aparece, cuándo no, qué es lo que hace. Así yo puedo regularlo, ¿vio? Ah, sí, pero ¿cómo no? Porque si no, es difícil y tal vez el fantasma se las tome y me deje parado en la esquina y me tenga que volver a casa y tenga que volver al otro día y así las veces que sea necesaria. Comprender, conocer mis emociones y una vez que empiezo a ver qué las detonan, cuál es el origen, cómo reacciono, empiezo a tratar de regularlas. Empiezo a tratar de regular mis emociones. Si yo empiezo a regular mis emociones, si empiezo a gestionarlas, voy a lograr un contagio con el otro y el otro también va a bajar decibeles si es algo aflictivo. O sea, poder no reaccionar ante una emoción, sea de exaltación o sea de aflicción, ¿sí? Esa es la idea de la autorregulación. No dejarse influir por demás por las emociones y tampoco por los demás y sus emociones. Repito, no dejarse influir por demás por las emociones y tampoco por los demás y sus emociones. Las emociones son altamente contagiosas y ustedes lo saben. O sea, una persona empieza a reír en un grupo y sigue riendo y empieza a reírse el de al lado, el de enfrente, terminamos todos riendo. Y si después de un rato preguntamos a uno, ¿por qué te reís? No tengo la más puta idea. Por ahí uno dice, ah, porque fulano hizo no sé qué, y por ahí no era eso el origen de la risa, pero es profundamente contagioso. Lo mismo ocurre cuando a un grupo de personas le presentan en una pantalla imágenes que generan dolor y empatizan con esas imágenes. Todas las personas si empiezan a llorar, empieza a llorar varias de ellas. Por eso esto se hace en conjunto y separado cuando se hacen este tipo de experimentos. O sea que uno puede tanto contagiarse de las emociones positivas como negativas o aflictivas o agradables o desagradables, como le quieran llamar. Entonces, para poder empezar a regular mi estado emocional, tengo que conocerme más en mis emociones, cómo se originan, qué las detona, qué pensamientos se asocian a estas emociones, qué, digamos, distorsión cognitiva tengo relacionado a estas emociones y cómo los puedo identificar. La automotivación. La automotivación, o sea, existen dos tipos de motivación. La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca es esta, la automotivación. Les voy a decir qué es la motivación extrínseca para quedarnos con esta. La motivación extrínseca es cuando mi motivación
Mi impulso de hacer algo, buscar metas, logros o el cumplimiento de objetivos viene de afuera, porque hay una recompensa, porque si no hay un punitorio o hay algún tipo de regulación que me perjudica o lo que fuere, por ejemplo en un trabajo o por ejemplo en un estudio, una carrera, etc. O no sé, porque de repente me tengo que motivar para limpiar la casa, eso me pasa muy frecuentemente, porque si no es un desastre. Entonces, uno está motivado por factores externos. Cuando la motivación viene desde dentro en forma natural, eso es la automotivación o motivación intrínseca. Y es esa, como dice acá, esa capacidad que una persona tiene de impulsarse a sí mismo, internamente, sin depender de los factores externos. Impulsarse en la búsqueda de metas, de objetivos, de logros, de determinadas cosas que le interesan. ¿Por qué? Porque lo desea, porque quiere lograr eso, porque siente que tiene un beneficio y eso lo motiva. En sí misma la motivación y la emoción tienen una relación muy estrecha, porque habitualmente lo que nos motivan internamente son estados emotivos. Si yo tengo un estado emotivo aflictivo, por ahí me puede llegar a motivar incluso positivamente para superar determinado problema o situación. Y si tengo un estado emotivo eh, positivo, o sea, agradable, también me motiva. O sea que la motivación es acción. La motivación es impulso, impulsarse a uno mismo. Esto también viene una vez que yo voy completando el conocimiento de las emociones, el conocimiento del origen, la regulación de las emociones. Entonces empiezo a poder motivarme más de lo que me había motivado hasta ese momento. La empatía vamos a dedicarle un miércoles, pero ya hemos hablado, la empatía es esa capacidad de comprender y compartir los sentimientos, las emociones de otra persona, ¿no? El poder comprender plenamente al otro, comprender sus razones, percibir sus emociones, aunque no sean completamente manifiestas. O sea, resonar con el otro. Resonar, el objetivo primario o el núcleo primario es resonar emocionalmente con el otro. Tiene que ver con las neuronas en espejo, con ciertos sustratos neurobiológicos, con el contagio que hay de emociones. Los niños de por sí ya tienen esa capacidad de poder, digamos, enfocarse y aprender del otro, y de adultos también. Y sabemos que existen, solamente por nombrarlo, porque ya le dedicaremos un espacio único, existe la empatía cognitiva, en donde yo comprendo lo que al otro le ocurre, pero no me toca emocionalmente. Existe la empatía emocional, en donde yo no solo comprendo lo que al otro le ocurre, sino que resueno emocionalmente con esa persona, sin contagiarme emocionalmente. Y el interés empático, en donde no solo comprendo y resueno, sino que entiendo qué es lo que la persona necesita de mí. Y esos tres niveles para nosotros que estamos en el equipo de salud, para todos en general, porque eso en una familia también es importante, en la amistad, en la pareja, pero para limitarnos a los que estamos en el área de la salud, es fundamental el desarrollo. La empatía es una habilidad que tenemos ya, que tienen los mamíferos también, que Darwin la llamaba simpatía. La simpatía para nosotros es otra cosa, es una inclinación hacia, me gusta esa persona, pero no me importa qué le pasa emocionalmente, cuando uno tiene una simpatía. Eh, la empatía es una habilidad que todos los seres humanos tenemos. Y si no la podemos desarrollar, estamos en serios problemas. También existen deformaciones de la empatía. También existen porque la empatía es subjetiva, por lo cual yo también puedo
tener una empatía que está sesgada por distorsiones cognitivas. Y la habilidad social. Las habilidades sociales, porque son varias, tienen como objetivo el poder desempeñarse en las relaciones sociales, el poder transitar las relaciones sociales, las relaciones en grupos, las relaciones sean familiares, de vecindario, de amistades, todo ese tipo de relaciones de trabajo, o sea, en diferentes contextos, ¿sí? Uno es el contexto familiar, otro es el contexto de trabajo, otro es el contexto del vecindario, otro es el contexto de la amistad, etcétera, y así podemos ver varios. Las habilidades sociales tienen que ver con la habilidad de comunicación, verbal y no verbal, y eso también se entrena. La habilidad de mediación, la habilidad de la escucha atenta y la plática atenta, la habilidad en la resolución de conflictos, la habilidad o habilidades de liderazgo y los estilos de liderazgo. Vamos a dedicarle miércoles a esto. Es bastante complejo, no es tan simple. O sea, son un grupo de habilidades que nos permiten ser más sociables y que tienen como eje primario el comprender las emociones del otro, resonar con las emociones del otro, aunque no sean completamente manifiestas, y proaccionar para el bien común. Como eje primario tienen ese objetivo. El poder entender, captar las emociones del otro, resonar con esas emociones, con la comunicación verbal y no verbal del otro, y accionar para el bien común. Eso es el objetivo de las habilidades sociales, por eso son parte de la inteligencia emocional o la inteligencia más del lado social de la parte emocional. Interactuar, cooperar, compensar, porque también a veces no están todos iguales. Liderar, por supuesto, no significa ser el único líder de un grupo, no. Liderar proyectos, liderar emprendimientos, por ejemplo. Guiar y permitir ser guiados, lo cual muchas veces es mucho más difícil que guiar para muchas personas. Entonces, eso es el conjunto de habilidades sociales que vamos a tratar también en forma más expresa. Estas dos, que son las dos competencias sociales, empatía y habilidades sociales, vamos a tratarlas en algún miércoles en forma separada. Entonces, ¿qué percibo de mí? Vuelvo a lo mismo. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, bueno, ¿qué percibo de mí? ¿Cómo siento que tengo la autoconciencia emocional? No de toda mi vida. Es demasiado preguntarse eso. No, en este último mes, en esta etapa de mi vida, ¿cómo tengo la autoconciencia emocional? ¿Siento que me conozco emocionalmente? Nunca uno se conoce en forma completa. Llegamos hasta el momento en que ponemos el pie, ya sabemos dónde, entonces seguimos conociéndonos y está bien que sea así. ¿Cómo estoy de la autogestión, la autorregulación emocional? ¿Me desbordo mucho? ¿Me desbordo cada tanto? ¿Me desbordo todos los días? Cuando digo me desbordo significa que reacciono, ¿no es cierto? ¿Cómo anda mi motivación? La motivación también está muy alineada a las necesidades, a los valores y los propósitos en la vida, que también nombramos en calma. Entonces, veámoslo también si queremos desde ese lado. ¿Cómo están mis necesidades, digamos ya, no solo básicas de vivienda, comida, higiene, más mis necesidades, por ejemplo, sociales, mis necesidades de afecto, de querer y ser querido, mis necesidades de socialización, me aíslo, me acerco. Y desde ese lado de las necesidades, cómo están mis valores y cómo están mis propósitos que me había marcado en su momento y cómo estoy hoy, voy a encontrar también mis motivaciones. ¿Cómo está mi empatía? Eso lo puedo ver en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, etc. Y cómo estoy, por ende, en mis habilidades sociales. Esto es más complejo, pero por lo menos ver lo de la empatía, que es la base sobre la cual se desarrollan las habilidades sociales. Les puedo asegurar que la base es la empatía. Si no tengo empatía, me va a costar horrores desarrollar habilidades sociales. Esas son las habilidades sociales francas, ¿no? A ver si se entiende. Cuando nosotros hablamos de todo esto, y quiero hacer este pequeño paréntesis, hablamos de todo esto en forma genuina.
Porque si no es muy fácil, yo soy un tipo recontra superado. ¿Y cómo está? Oye, ¿qué decís, querido? Bien, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo tu familia? Bien. ¿Cómo está tu nene chiquito? ¿No? Y es todo, todo la boca para afuera. No, estamos hablando de las motivaciones genuinas, o mejor dicho, de las capacidades genuinas que tengo como ser humano. Si no, es todo un fantoche. Bueno, vamos a parar acá porque después hacemos la práctica.